Buenas tardes, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional, una tarde más de estas sesiones de los martes en las que tenemos nuestro ciclo de actualidad en la investigación arqueológica en España. Este año estamos teniendo este ciclo en su sexta edición con la intervención de Rosario García Huerta, a quien ahora presentaré. Hemos tenido desde octubre 16 sesiones y, bueno, como saben, son todos los martes. La próxima semana tendremos una conferencia sobre la investigación en Moncayo y Torre del Descargador, en Guardamar de Segura, en Alicante. Entonces, bueno, pues yo les invito a que sigan asistiendo a estas sesiones de los martes. Esta tarde nos vamos a ocupar de los nuevos hallazgos para el conocimiento del mundo funerario en la Bretaña septentrional, sobre la necrópolis ibérica número 3 de Alarcos, en la provincia de Ciudad Real. Nuestra ponente de esta tarde, bueno, tengo el placer de presentar a Rosario García Huerta, que fue mi profesora en Ciudad Real, además, una de las personas que me ayudó a entrar en este mundo de los museos. La profesora García Huerta es profesora de Prehistoria y Arqueología en la Universidad de Castilla-La Mancha. Su tesis doctoral versó sobre la Edad del Hierro en la Meseta Oriental, el Alto Jalón y el Alto Tajo. Ha sido y es directora de diversos proyectos de investigación arqueológica, tanto nacionales como regionales, entre los que se destacan las necrópolis celtibéricas de la Yunta y Tordesillos, en Guadalajara, los poblados de Peñarroya y Las Saladillas, en Ciudad Real, y desde 1997 es directora de las investigaciones arqueológicas del Oppidum de Alarcos, a las que hay que sumar recientemente los trabajos que se han hecho en las necrópolis del mismo. En este yacimiento, además de las labores de investigación, se han llevado a cabo un importante trabajo de formación de un gran número de arqueólogos de la Universidad de Castilla-La Mancha y de otras universidades. Una de las cosas que más enorgullece a ese equipo es ese trabajo de formación de alumnos que trabajan en diversas ramas de la investigación, de la conservación y la difusión del patrimonio histórico. En cuanto a sus publicaciones, tienen en torno a un centenar de publicaciones, artículos en revistas indexadas, etcétera, de los más recientes sobre la necrópolis de Alarcos, como De la muerte a la eternidad, la necrópolis ibérica de Alarcos, Ciudad Real, o El Cerro de Alarcos, formación y desarrollo de un oppidum ibérico. Y en cuanto a sus líneas de investigación, ha desarrollado investigaciones sobre las culturas prerromanas, celtibérica e ibérica, y algunas otras más recientes sobre, por ejemplo, el estudio de la mujer en la sociedad ibérica a partir del mundo funerario. Bueno, yo ya no me extiendo más, le doy la palabra a Charo, que tiene grandes cosas que contarnos sobre este maravilloso yacimiento. Muchas gracias por venir, Charo. Estás en tu casa. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Museo Arqueológico, a la directora Isabel Izquierdo y sobre todo a Mercedes Fonseca, que es la organizadora de este ciclo, que me haya invitado a participar en él. Me agrada especialmente que me presente ella porque efectivamente ha sido alumna mía y nos tenemos un cariño mutuo. Y quiero también dar las gracias a todos ustedes por asistir a esta conferencia. Bueno, me voy a poner de pie porque me parece más cómodo para poder hablar de lo que he venido a hablar aquí, de las necrópolis ibéricas de Alarcos, sobre todo de la necrópolis 3, que es la que estamos excavando en la actualidad, y el hallazgo de estas necrópolis ha supuesto un importante avance en el conocimiento del mundo funerario de parte de la Bretaña septentrional, porque hasta que se produjo el hallazgo de estas necrópolis prácticamente no teníamos ningún dato sobre el mundo funerario en esta zona. Conocíamos más de 200 poblados ibéricos porque se sitúan en altura y son muy fáciles de identificar, pero sin embargo las necrópolis, por hallarse generalmente en zonas llanas, que han sido objeto de roturaciones agrícolas a lo largo de los años, ha hecho que se las hayan llevado por delante, o bien esta ubicación en zonas llanas hace que tengan sedimentos encima que, a no ser que se hagan remociones de tierras, es muy difícil encontrarlas. Por eso, hasta que aparecieron estas necrópolis, teníamos hallazgos sueltos, de tumbas sueltas, pero que no nos daban información sobre el mundo funerario y teníamos que recurrir a otras zonas para explicar el mundo funerario en esta zona. Bueno, veremos. Bien, antes de hablar de las necrópolis específicamente, voy a presentar, para los que no conocen, lo que es el yacimiento de Alarcos. Voy a hacer un resumen muy sucinto de este yacimiento, que se ubica a 8 kilómetros de Ciudad Real capital. Se ubica en un cerro de grandes dimensiones, en torno a las 33 hectáreas,
también tiene una elevada altura, 110 metros, está muy cerca del río Guadiana, es decir, que tiene unas condiciones defensivas, estratégicas y económicas que hizo pues, que en la antigüedad se eligiera como lugar de asentamiento. Este yacimiento era conocido en Ciudad Real desde siempre. ¿Por qué razón? Pues porque se conservaba, antes de iniciarse las excavaciones arqueológicas, se conservaban restos de la muralla medieval. Y también hay la ermita de la Virgen de Alarcos, es una ermita que tradicionalmente se ha utilizado para el culto, por tanto era conocido por toda la población la existencia de este yacimiento, y además se habían encontrado de forma casual o por intervenciones de los furtivos materiales arqueológicos diversos que nos indicaban que además de haber una ocupación medieval, había una ocupación anterior ibérica. De hecho, en los años 60 se encontró una esfinge de época ibérica, que bueno, no sabe muy bien dónde se halló, pero esto estaba indicando que efectivamente debajo de la ocupación medieval había una ocupación ibérica. Pero los trabajos arqueológicos no se iniciaron hasta 1984, fue el Museo Provincial quien impulsó estos trabajos arqueológicos, se fundó allí una escuela-taller y se iniciaron las excavaciones. Nosotros, la universidad, nos incorporamos en 1997, bueno, en aquel momento la universidad estaba yo sola, es decir, era la única arqueóloga de prehistoria. Después, poco a poco, se han ido incorporando al equipo otros miembros que luego presentaré. Y bueno, cuando nos incorporamos nosotros, sobre todo los trabajos se habían centrado en la parte medieval, porque es además el nivel que está encima, es decir, cuando te vuelves a excavar lo que te encuentras es lo medieval. Nosotros empezamos a excavar en esta zona, en el llamado sector 3, y es una zona que apareció un gran almacén, es decir, una zona de gran actividad económica de época ibérica, aunque antes de llegar a los niveles ibéricos tuvimos, lógicamente, que excavar los niveles medievales. Yo me incorporé a estos trabajos y, sobre todo, trabajamos en esta zona donde descubrimos, ya digo, una importante zona económica representada por un gran almacén de grano. Bueno, les puedo ir contando mientras que los trabajos arqueológicos desarrollados por el equipo de la Escuela Taller y por la universidad, que se desarrollaron paralelamente, es decir, con colaboración, pero independientemente, sacaron a la luz los restos de una primera ocupación del cerro en bronce final, primera edad del hierro. Esta es la etapa que peor se conoce porque está muy alterada por las ocupaciones siguientes. Sacamos una etapa ibérica que alcanzó un momento de gran esplendor, sobre todo en el siglo III y IV. El Oppidum ibérico que se desarrolló aquí llegó a alcanzar las 22 hectáreas, que para un poblado de esta época es un poblado enorme. Hemos identificado cuando funcione la foto, efectivamente, veremos cómo se han identificado diferentes zonas del Oppidum ibérico, entre lo que encontramos un santuario ibérico, varios barrios ibéricos, la zona económica, una avenida. Es decir, que a pesar de que queda muchísimo por excavar, porque ya digo que el cerro tiene 33 hectáreas y que probablemente el poblado ibérico llegó a alcanzar hasta las 22 hectáreas, y aunque queda mucho por excavar, hemos podido identificar que fue un poblado efectivamente muy potente. Y encima de este nivel ibérico se desarrolló la etapa medieval, que es la que se conoce por la muralla, que ya se conservaban algunos restos antes de que se iniciaran las excavaciones arqueológicas, pero ahora se ha sacado a la luz un gran lienzo de muralla, se ha sacado una alcazaba que en su momento no se conocía tampoco, es decir, estaba totalmente cubierta, se han sacado una mazvara almohade, un gran número de viviendas, es decir, que queda mucho por excavar, pero conocemos bastante del poblado. Bueno, vamos a ver si conseguimos pasar. Bueno, como les decía, las excavaciones de ambos equipos sacaron a la luz este santuario ibérico, la zona económica, parte del barrio ibérico, en el que esto precisamente, esta ubicación de las viviendas ibéricas nos indica que el poblado creció tanto que llegaron a ocupar hasta la parte baja de la ladera, y en esta zona había habido, en el siglo VII-VI, había habido una necrópolis de la que se conservaban solo 6 tumbas. Significa que probablemente cuando el poblado creció y se expansionó, esta zona ya se había olvidado que se había utilizado como necrópolis y se amortizó como tal,
y se construyeron viviendas. Entonces, aunque nos queda mucho por excavar, en cada zona donde se pinchan aparecen restos ibéricos. Por supuesto, encima aparecen los restos medievales que han alterado y dañado bastante los niveles ibéricos. Bien, mientras nosotros estábamos trabajando en esta zona desde 1997, aprovechábamos para prospectar y para buscar las necrópolis, porque sabíamos que un poblado de este calibre, es decir, de estas dimensiones y de esta amplitud cronológica, debió tener más de una necrópolis, pero solo se conocían estas 6 tumbas que se hallaron precisamente en 1984 y que se hallaron de forma casual, porque se pensaba aquí hacer unos edificios para la escuela taller, pensaban que aquí ya no habría ocupación y fue cuando se encontraron los restos del poblado ibérico y debajo estas 6 tumbas. Bien, tuvimos que esperar hasta 2012, es decir, 15 años, para encontrar la primera necrópolis, que es la llamada Necrópolis 2, porque al aparecer esta ya dimos a la otra el nombre de Necrópolis 1, y se encontró pues, al hacer remoción de tierras. Como ven, se ubica pues, en una zona llana, en una zona baja, como he dicho, muy próxima al río. Aquí está el Guadiana en máximo esplendor. Frente a la ladera norte del cerro, es decir, hay una relación visual desde el cerro a la necrópolis, y se encontró, dado que Alarcos es parque arqueológico, es decir, que tiene la máxima protección, cualquier obra de remoción de tierras que se haga en el entorno tiene que hacerse un seguimiento arqueológico. Entonces, al hacerse una obra para instalar el colector de aguas residuales que va de Poblete a Ciudad Real, se hizo un seguimiento arqueológico de esta instalación, se hizo remoción de tierras y fue cuando se encontró. O sea, de forma casual y cuando hay remoción de tierras, si no es imposible. Y luego tuvimos que esperar otros 10 años, esto fue en 2012, tuvimos que esperar otros 10 años para encontrar la otra necrópolis, la que estamos excavando en la actualidad, la Necrópolis 3. Y también se ha hallado como consecuencia de remoción de tierras. Se sembraron en esta zona pistachos, que saben está muy de moda en Ciudad Real ahora, sembrar pistachos, y al hacer las obras de irrigación de los pistachos, pues como había que hacer un seguimiento arqueológico, porque esta forma parte del entorno del parque arqueológico, pues se encontró la Necrópolis 3. Bien, antes de entrar a hablar de estas necrópolis, me voy a referir al ritual funerario característico de los íberos. Los íberos queman a sus muertos. Los queman y luego recogen los restos quemados y los depositan en una urna generalmente y los entierran. Bien, ¿qué término he puesto aquí? Cremación e incineración. Tradicionalmente siempre nos referíamos a estas culturas, que todas las culturas del primer milenio antes de Cristo, no solo de España sino europeas, siguen este ritual de la cremación, y antes nos referíamos a ellas como culturas incineradoras. Pero bueno, incinerar significa reducir a cenizas. Para reducir a cenizas se necesita alcanzar una temperatura de 1500 grados. Son las temperaturas que alcanzan los hornos que hay ahora en los tanatorios para incinerar. Mientras que, por suerte, los íberos no alcanzaban estas temperaturas, es decir, alcanzan temperaturas entre 350 grados y 950 grados en el mayor de los casos, con lo cual no reducen a cenizas, por suerte, porque nos permite poder estudiar algunos restos. Si fueran cenizas ya sí que no podríamos estudiar nada. Entonces ahora el término para referirnos a este ritual es el término cremación, pero vamos, tampoco pasa nada por referirse por incineración. Y el problema que tiene reconstruir el ritual funerario es que el ritual funerario tiene muchísimos elementos, muchísimas acciones que no dejan huella material en el registro arqueológico. Es decir, si conducen al muerto al lugar donde le van a quemar, ¿en qué le conducen? Lloran cuando hacen hay un montón de acciones en el ritual funerario que no dejan huella en el registro arqueológico, y encima, al utilizar este ritual, la cremación nos dificulta todavía más el estudio, porque es mucho más fácil estudiar las inhumaciones, es decir, los restos que no están quemados, que los quemados. Y por eso, para la reconstrucción del ritual funerario tenemos muchos problemas, porque además hay mucha escasez de estudios, y esta escasez de estudios se ve también a que en las necrópolis antiguas, que se excavaron en la primera mitad del siglo XX, los restos ni siquiera se recogían porque se consideraban que total estaba quemado, no servían para nada. O se recogían, se llevaban a los museos, pero no se estudiaban.
Hasta los años 80 no se empezaron a estudiar estos restos que son fundamentales para que nosotros podamos conocer los rituales funerarios y la sociedad y su pensamiento y su ideología y demás. Pues hasta los años 80 prácticamente no se estudiaron. Tengo que aquí recordar la figura de José Manuel Reverte, un médico forense que era experto en quemados. Cada vez que había algún algún problema, que se quemaba, algún incendio, siempre le llamaban a él para que estudiara los restos de los quemados, y fue él el que empezó a estudiar los restos arqueológicos de las culturas celtibéricas e ibéricas y demás, y gracias a esto, bueno, pues ya verán ustedes cómo efectivamente, aunque es muy difícil estudiar estos restos, fíjese lo que queda, y bueno, los hay peores todavía, hay veces que efectivamente tenemos hasta cenizas, he cogido algunos mejores e incluso algunos, una mala cremación como esta, que bueno, esta para nosotros es muy buena porque se pueden reconocer muchos huesos, incluso los que no entendemos, pero en otros casos pues nos encontramos restos de este calibre. De ahí, para que se hagan una idea de la dificultad de identificar la persona a la que se ha quemado, si es hombre, mujer, la edad que tiene y demás. Se han hecho también muchas recreaciones experimentales del proceso. Se ha hecho con animales que tengan un peso similar al humano, y se ha visto que en función del combustible que se utilice, de la cantidad, también de las condiciones en las que se desarrolle la cremación, pues un cuerpo tarda en reducirse entre 5 y 9 horas. Y la pira no se apaga definitivamente hasta que no pasa 19-24 horas. Y luego tenemos el problema también de la recogida. Observamos que nos encontramos tumbas que tienen 5 gramos de huesos. Cuando digo 5 gramos no me lo estoy inventando, imaginen lo que son 5 gramos para estudiarlos, de nada, a tumbas que tienen hasta 1 kilo de huesos. Esas son excepcionales, cuando las encontramos nos da mucha alegría, aunque a veces, a pesar del kilo, no se puede identificar ni el sexo ni la edad. Entonces esto nos hace pensar que efectivamente la recogida era variable. Por las razones no las sabemos, probablemente porque nosotros pensamos que todo estaba normativizado, pero que no sería así. Como nos decía también otro antropólogo que estudiaba Gómez Bellar, los huesos, decía, es que si ese día está lloviendo, pues a lo mejor recogen deprisa. En fin, que hay mucha casuística, pero nos encontramos efectivamente pues, restos de este tipo, aquí los ven, más grandes, más pequeños, y para que se haga una idea de la dificultad de estudiar estos restos. Bien, aparte de las recreaciones experimentales, sabemos que todavía hay países que siguen utilizando la cremación, como vemos aquí de Nepal, cómo se prepara la pira, y eso también nos sirve un poco para reconstruir cómo los harían en los íberos y las culturas protohistóricas que utilizan este ritual, pero por suerte los íberos no tiraban luego los restos al río, o por lo menos no todos, y en este caso sí que los tiran, con lo cual no dejan nada de huella en el registro arqueológico. Los íberos también practicaban cremaciones que las podían hacer en el mismo lugar, quemaban a la persona en el mismo lugar donde luego lo enterraban, que es lo que llamamos cremaciones primarias, o bien la quemaban, que es lo más habitual, en un lugar diferente donde luego lo entierran. Normalmente, ya digo, depositados los restos en una urna o excepcionalmente pues en una piel o en un lienzo. Y los ajuares y ofrendas, cuando los tienen, que hay tumbas que no tienen, pero muchas sí tienen, estos ajuares a veces pasan por la pira funeraria y las ofrendas igual, y otras veces no. Es decir, que también nos encontramos elementos de ajuar y ofrendas quemados o sin quemar. Hay mucha variabilidad. Bien, centrándome ya en las necrópolis de Alarcos, de las 3 que hemos identificado, bueno, la primera ven que tiene una cronología del VII-VI, la segunda del III-II, y la tercera, con los datos que tenemos hasta ahora, tenemos identificadas tumbas desde el IV hasta el I a.C. La necrópolis 1 la paso rápidamente porque fue esta que se encontró en 1984, aquí la ven señalizada, bajo este barrio ibérico, que es 2 siglos o 3 siglos posterior, y ninguna de las tumbas tenía ajuar. El estudio antropológico nos dio que efectivamente había alguna tumba doble, el único ajuar era una pequeña punta de cuchillo, pero por tipología de los materiales lo fechamos en el siglo VII-VI, pero de todas maneras 6 tumbas realmente dan muy pocos datos para reconstruir el mundo funerario. Bien, pasamos a la necrópolis 2, que esta sí que aportó mucha información, pero
contamos con un problema. Después de que estábamos en desde 1997 esperando encontrar una necrópolis, cuando nos llaman y nos dicen que efectivamente han encontrado una necrópolis, al hacer el colector, el arqueólogo que hacía el seguimiento, que también era un antiguo alumno, Antonio Gómez Laguna, me dice: tengo una noticia mala y una noticia buena que darte. Dice: bueno, primero te voy a dar la buena, hemos encontrado una necrópolis. Y dice: pues maravilloso. La mala: ya verás en el sitio que está. Y efectivamente, fuimos a verla. Fíjense dónde está. Aquí, una carretera que va a Poblete, un camino que entra a las tierras de cultivo, una casa de labor pegada, toda la zona de la antigua, toda esta zona de árboles de la ribera del río. Aquí se ve en detalle, esta zona es donde habían instalado el colector. Fíjense la casa, esto fue lo que nosotros abrimos, que ahora lo vemos en detalle, es decir, no había prácticamente espacio, con lo cual esto ya de entrada nos iba a limitar, que no, parecía que no iba a estar demasiado bien conservada, que no íbamos a poder identificar muchas tumbas. Pero bueno, a pesar de eso, aquí se ve la trinchera que abrimos, aquí estaba el colector, que a veces intentábamos como comernos terreno, pero dábamos con el colector. Abrimos la trinchera porque no teníamos más espacio, de 2 metros de ancho por 25 metros de largo. Aquí se ve muy bien, esto es donde está el plano del colector y esta es nuestra trinchera. Bueno, pues a pesar del corto espacio, del pequeño espacio que hemos excavado, encontramos 25 tumbas en bastante buen estado de conservación y sobre todo que nos aportó una diversidad de tipos de tumbas, de ajuares, incluso de rituales que, aunque sean solo 25 tumbas, ha aportado pues más que otras necrópolis que nos aportan un mayor número de tumbas, pero no con tanta riqueza como esta. Vemos aquí que aparecen tumbas tumulares, incluso dentro de los túmulos, diversidad. Vemos este túmulo escalonado, fabricado con sillares calizos, es decir, un túmulo importante, es decir, muy típico del mundo ibérico, pero reservado a solo las élites. Túmulos con una factura de peor calidad, pero que luego contenían ajuares muy ricos, como este, hecho de piedras de cuarcita, que se delimita el perímetro y luego el centro se rellena con piedras más pequeñas. Tumbas de hoyo simple, que son las más habituales y las más frecuentes. Tumbas que son un hoyo pero rodeado de piedras a modo de cista. E incluso encontramos tumbas vacías, pero no la tumba, porque esta, por ejemplo, estaba vacía, pensábamos que la habían en un momento determinado saqueado o vaciado. Urnas vacías, es decir, que no contenían nada. Y esas urnas vacías las interpretamos como cenotafios, es decir, enterramientos dedicados a una persona de la cual no se ha podido recuperar el cuerpo. Por tanto, ya digo que de entrada encontramos una gran variedad de tipos de tumbas. Pero además de esto nos encontramos con una sorpresa extraordinaria. Estas necrópolis del Arcos ya verán que dan muchísimas sorpresas, cosas que no aparecen en otros sitios. Y es que he dicho que el ritual característico de los íberos era la cremación. Efectivamente es la cremación en el 99,9%. Pero excepcionalmente a algunos individuos infantiles de 0 a 1 año, a algunos, solo les inhuman, es decir, no los queman y los entierran en la casa, es decir, en el suelo de la cocina, en la vivienda, aunque encontraron muy poquitos. Las fuentes literarias, ya nos dicen Plinio y otros autores, los íberos no quemaban a los muertos hasta que no quemaban hasta que no cumplían 1 año. Es decir, que se refieren a esta costumbre de no quemarles de 0 a 1 año. Arqueológicamente hemos visto que no es real, que hay niños quemados también de 0 a 1 año. Pero bueno, lo cierto es que nosotros en esta necrópolis, porque los que generalmente, los niños de 0 a 1 año que no se queman, los entierran en el poblado, bueno, pues nos hemos encontrado aquí 2 niños que tienen entre 0 y 6 meses. Uno sabemos que es un niño, porque luego me referiré a él, y le hicimos ADN, hicimos a los 2, pero solo se ha podido determinar en uno. Estaban enterrados aquí juntos, sin quemar, tenían entre 3 y 6 meses. Y estaban al lado de una tumba donde había 2 mujeres, que estaban cremadas, pero que por suerte se han podido identificar, porque ya digo que con esto de los restos, pues es más, bueno, que se conserven cierta cantidad de restos y cierta cantidad de huesos que permiten identificar.
La relación que hay entre ellos no la podemos saber porque el ADN solo se puede hacer a las inhumaciones y no siempre dan ADN, pero a las cremaciones nunca. Aquí está el ajuar de la tumba de estas dos mujeres que estaban muy próximas a esta tumba de niños, y un ajuar muy rico, no tenían urna, estaban depositadas las cenizas, los restos quemados sin urna, probablemente estuvieron en alguna piel o en algún lienzo, pero tenían un ajuar riquísimo, una falcata. Las falcatas es el arma típica de los íberos, pero no crean que es muy frecuente, es decir, que en las necrópolis no llega ni a un 5% el número de armamento que hay, y sobre todo de falcatas, 2 puntas de lanza, un pilum también, bueno, un elemento de ofrenda y un elemento también distintivo de la riqueza de esta tumba, un pendiente de oro. El oro y la plata son elementos que raramente se amortizan en las tumbas ibéricas, entonces cuando aparecen están indicando también el estatus de esta tumba. Tenemos aquí otra tumba que también la he destacado porque no es una tumba tumular, que parece que siempre pensamos que es en las tumbas que están con las cubiertas tumulares donde aparecen los ricos ajuares, pues una tumba de hoyo. En esta urna había enterradas 2 personas, una mujer de 45 a 50 años y una lofis, es decir, un indeterminado, no sabemos si es hombre o mujer, de 15 y 18. Estaban enterrados juntos en la misma urna y tenían un rico ajuar, como se ve aquí, bueno, la urna, un vaso de ofrenda cerámico, una punta de lanza, un regatón, un soliferrium y una pieza también muy poco frecuente, un escudo, la manija de un escudo de bronce. Otra de las tumbas, para sacar un poco cada una, para mostrar una de cada tipo de estas tumbas que había de cista. Esta tumba es muy interesante porque aparecieron, como se ve aquí muy bien, las 2 urnas absolutamente pegadas, encajadas, que para excavarlas nos costó, cubiertas con su tapadera, con su plato, con su tapadera cerámica, y un plato boca arriba que contenía ofrendas de comida, porque se hizo luego un análisis de contenidos y detectamos que había ofrendas de comidas de animal. Aquí se ve el ajuar, una vez limpias estas tumbas, se ve, una de ellas contenía un gran número de cuentas de collar, de pasta vítrea, de cuarzo, un espejo, una fusayola. Este era el plato que estaba boca arriba, en el que encontramos estos restos de grasa de animal, lo que indica que había restos de comida, y también había fragmentos de huesos de animales que son muy frecuentes encontrarlos como ofrendas en las tumbas celtibéricas e ibéricas. Para no mostrar solo tumbas femeninas, aquí tenemos una tumba de varón, esta sí que se encontró en un túmulo, una tumba también excepcional por la riqueza, otra falcata, es decir, aquí encontramos 4 falcatas y solo teníamos 25 tumbas, 2 puntas de lanza, una podadera, un bocado de caballo, otro elemento también indicativo de gran riqueza porque significa la posesión de un caballo por parte de la persona que está enterrada, y el caballo también es un elemento de prestigio que solo está al acceso de muy pocas personas. Y otro elemento, una parte de fíbula, otro pendiente de oro. Ya digo, también muy poco frecuente. Y bueno, la urna, un elemento de importación, como esta copa llamada copa campaniense, astrágalos, que luego ahora hablaré un poquito de ellos, y un vaso también muy poco habitual, que es una clepsidra, que normalmente se utiliza en las libaciones para transportar el líquido de un recipiente a otro. Estos son algunos de las figuras de los elementos de adorno más habituales que aparecen, y aparecieron aparte de 2 pendientes de oro, 2 de plata y también un anillo de plata. Por eso digo, elementos rarísimos y muy poco frecuentes, pero distintivo de riqueza. Y me voy a referir a la última tumba de esta necrópolis, que es muy excepcional, en primer lugar porque apareció una falcata, mira, otra falcata, parece que las regalan, pues no, son elementos que son muy poco habituales, pero aquí encontramos, ya he dicho, 4. Lo singular de esta falcata es que estaba nielada, es decir, decorada con hilos de plata, tanto la empuñadura, que puede ser algo habitual, pero lo que es muy raro es encontrar también la hoja decorada con nielados. Encontramos también otro escudo, la manija de otro escudo, puntas de lanza, y algo también
muy sorprendente por el número, no por el tipo de elemento que sí que aparece en otras tumbas. 453 astrágalos. Los astrágalos seguro que les conocen todos ustedes con el nombre de tabas, ¿no? Que son los huesos del pie del animal, que al margen de su utilización, que como elemento de juego aparece representado en las cerámicas ibéricas, donde se ve como elemento de juego, se relaciona con la adivinación. Lo cierto es que tiene una carga simbólica, debe tenerla, una significación que se nos escapa y damos diferentes interpretaciones que dan suerte. Lo que son claramente es un distintivo de riqueza. 453 astrágalos significa un número mínimo de 222 animales sacrificados. Los astrágalos son de la persona enterrada o son ofrendas de familiares y allegados. En todo caso, nos está indicando el nivel, el prestigio que tiene esta persona. Y como dato, es la tumba hasta ahora con más astrágalos que conocemos en el mundo ibérico, de las publicadas. Igual se ha publicado recientemente o alguna más. Es decir, normalmente aparecen un menor número. Este es un número extraordinario. Bien, los hallazgos en esta necrópolis, prácticamente todas las tumbas tenían ajuares muy ricos, nos hizo pensar que a pesar de ser pocas tumbas, que quizás habíamos excavado una zona donde se enterraba la élite, porque era extraordinariamente rica. Entonces, a pesar del número pequeño, bueno, pues dio muchísima información. Y pasamos a la necrópolis que estamos excavando en la actualidad, la necrópolis 3, que es de la que bueno, pues nos va a aportar, como veremos ahora, mucha información. Ven que está ubicada frente a la ladera sur del Cerro de Alarcos. Como he dicho, se hizo el seguimiento arqueológico cuando estaban instalando el riego de los pistachos, y en este seguimiento arqueológico se determinó una superficie de media hectárea en la que había restos arqueológicos. En estos tiempos, encontrar restos en media hectárea de restos arqueológicos de la necrópolis, además en general bastante bien conservadas, realmente constituye una magnífica noticia. La necrópolis sin duda ocuparía un espacio mayor, porque qué casualidad, ¿verdad?, está al lado del camino, que empezar ahí, pero bueno, seguro que ocuparía mucho más espacio, pero lo que se ha conservado hasta en la actualidad es esto. Como he dicho, estas son tierras que se han roturado tradicionalmente, entonces se han debido llevar, lógicamente, mucho por delante. Bien, se han hecho 4 campañas arqueológicas. Se empezó por la empresa Abaraca a hacer el seguimiento arqueológico a finales de 2021, en diciembre, y continuaron hasta finales de marzo. Y después nosotros en 2022 empezamos a trabajar allí 15 días en verano, en agosto, con estudiantes, y en total tenemos 4 campañas. Hemos excavado en torno a las 150 tumbas. Están en general bastante bien conservadas, aunque también hay muchos que se han llevado por delante, y con los datos que tenemos en la actualidad la tenemos fechada con los datos actuales del siglo IV al siglo I, pero bueno, puede ser que nos falta por conocer todo. Estamos como todavía arañando, es decir, en la zona más superficial. Es decir, puede ser que encontremos una etapa más antigua o no. Es decir, que ahora con los datos lo podemos fechar, tenemos tumbas del siglo IV al siglo I. Las tumbas, como ven, la mayoría son tumbas de hoyo. Aparecen también tumbas tumulares, unos túmulos diferentes a los que hemos visto en la otra necrópolis, muy grandes, que creemos que son de la etapa del siglo IV, mientras que ya en la etapa siglo II, siglo I, prácticamente casi todas las tumbas van a ser tumbas de hoyo, a veces señalizadas, como vemos aquí, con piedras, a veces sin piedras, y una modalidad de enterramiento en hoyo que van a empezar a utilizar o que se va a generalizar a partir del siglo II, es esta modalidad de doble hoyo, como ven, separado por una piedra caliza, y normalmente en un hoyo se pone la urna con la tapadera, con los restos de la persona quemada. Si el ajuar es pequeño, se introduce también, y los elementos de ajuar más grandes se pueden colocar en el otro hoyo. O a veces en el otro hoyo aparece otro enterramiento o un vaso de ofrendas, es decir, hay diversidad. Pero esta modalidad de la tumba de doble hoyo con piedra caliza, ya digo que se generaliza a partir del siglo II, siglo I, mientras que en la etapa anterior son hoyos simples, señalizados o no con piedras. Aquí vemos esta modalidad y aquí vemos
como en este caso pues hay 2 enterramientos en esta tumba doble, que lo sabemos gracias precisamente a estos estudios antropológicos de las cremaciones en los que ahora se ha avanzado bastante. Uno de los hallazgos más extraordinarios de esta necrópolis, 3, es esta tumba, una tumba que es para la que se utilizó como urna cineraria una crátera griega. Los materiales, las cerámicas griegas, son elementos de prestigio. Estamos en Ciudad Real, es decir, estamos en el interior de la meseta. El hallazgo, la aparición de estos elementos nos indican que ahí hay unas élites que se pueden permitir el lujo de adquirir estas piezas, y una de estas piezas, una crátera, se va a utilizar como urna cineraria. Aquí la vemos. Además tenía un ajuar. Aquí, bueno, ven que el terreno es absolutamente corrosivo, es decir, deshace el hierro, las cerámicas las crea todo tipo de carbonatos que dificulta mucho el estudio y todas hay que mandarlas a restaurar. Bueno, pues este enterramiento en esta crátera en la que aparecía este ajuar, que cuando lo excavamos no sabíamos ni lo que era, luego cuando se ha restaurado hemos visto que era una falcata y que tenía conservada también parte de la funda, también tenía una pieza metálica que parece una punta de lanza cruzándola, depositada encima, y también tenía dentro una pequeña plaquita de plata. Bien, aquí como ven, la vamos a ver ahora, estaba completa excepto un trozo que está roto del borde. ¿Por qué? Porque un furtivo, en el tiempo que se acabó la excavación de la empresa Baraca, que fue finales de marzo, hasta que en agosto que empezamos a excavar nosotros, y a pesar de que el Seprona pasaba constantemente para vigilar, bueno, pues un furtivo rompió esto y, bueno, por suerte creemos que rompió solo esto, se llevó el trozo, uno de los trozos lo se ha encontrado, pero el otro sí lo hemos encontrado. Bien, la pieza es extraordinaria, ahora cuando la veamos limpia, de unas dimensiones que no son grandes, es la segunda crátera entera conservada en toda la meseta meridional. Es habitual a lo mejor encontrar trozos, pero encontrarlo entero es muy poco frecuente. Ya digo que en toda la zona de la meseta meridional solo se encuentra una en el Salobral, en Albacete, y esta. Bien, ya nos indicaba el prestigio de la persona enterrada, que se permitía enterrarse en una crátera. Los análisis de los restos cremados, por suerte, se los mandamos a una antropóloga y determinó que era una mujer, en torno a 40-50 años. Se los mandamos a otra antropóloga para confirmar, bueno, diciéndole, se lo hemos mandado a una, pero no el resultado al que había llegado, y llegó al mismo resultado, que era una mujer madura la que estaba enterrada. Esto nos está indicando también, ahora luego hablaré de ello, cómo las mujeres ocupan, en la sociedad ibérica, algunas mujeres ocupan un alto rango. Sin duda alguna, esta extraordinaria crátera, que aquí la vemos ya limpia, después de 2 meses de la actuación de una restauradora, Cristina Peña, a la que agradecemos cómo se dedicó 2 meses a limpiar la capa de concreción que cubría esta magnífica pieza. Una pieza en la que vemos 2 caras, la cara A y la cara B. La cara A, donde se representa una escena mitológica, que es muy habitual, en este caso es una escena dionisíaca, aparecen los sátiros, a los que identificamos por la cola, por las orejas puntiagudas, por ir desnudos. Estos sátiros están al lado de 2 seguidoras también de Dionisos, que son las Ménades, y estas se articulan en torno a un personaje central que vemos que está sobre un trono y pintado de blanco para diferenciarlo, que hemos interpretado, porque esta crátera ya la hemos publicado, como que podría ser Ariadna, que era la mujer de Dionisos. En la cara B es una escena cotidiana, una escena de palestra, ejecutada mucho peor que la cara A, esto también es habitual en estas cráteras, donde aparecen 3 personajes masculinos, bajitos, rechonchos, cubiertos con elimatión, con un bastón uno, con un disco, y por la tipología, la iconografía nos ha permitido identificar, incluso porque la cerámica griega está muy bien estudiada, muy bien tipificada, entonces nos ha permitido por los rasgos identificar que el pintor
que ejecutó esta obra es el denominado pintor bizco, que es un pintor que trabaja en Atenas en el siglo IV y que se le llama el pintor bizco porque representa los ojos saltones y un poco hacia adentro, por eso se le ha dado este nombre. No solo son estos rasgos, sino otra serie de rasgos que son característicos de este pintor. Y hemos podido fechar también, o sea, la cerámica griega está también estudiada, identificada hasta los autores, que la pieza en sí se fecha en el siglo IV, pero además coincide que la cremación también se fecha en el siglo IV, porque podría ser que, dado que es un elemento de prestigio, se conserve un tiempo y se utilice después como urna cineraria, pero en este caso pues coincide la datación de la pieza con la datación de la persona que está enterrada allí. Bueno, aquí vemos el desarrollo de todo el friso, donde te ven también unas palmetas de mucha calidad, grecas y demás. Bueno, y ahora vamos a otro hallazgo más extraordinario todavía, y que además lo tenemos inédito. Antes de que se descubriera la crátera, que como he dicho, fue un furtivo el que en el espacio entre que acabaron de excavar Baraca y empezamos nosotros, hizo este hoyo, y nosotros fuimos a ver qué había pasado y nos encontramos con un resto de una cerámica griega y lo dejamos allí hasta que empezamos a excavar en agosto. Bien, pues en los días finales de la excavación de esta empresa de seguimiento se encontró una fosa en la que aparecieron en torno a 14, parecían cabezas. Aquí vemos uno que tiene además hasta la mandíbula y... Bien, lo primero, claro, este hallazgo, hemos dicho que los íberos creman a los muertos. Es muy raro, alguna cabeza suelta hemos encontrado en los poblados, pero en las necrópolis es muy raro. Y encima, 14. Bueno, de entrada, lo primero que se hizo es hacer un análisis de carbono 14 para ver si realmente esto era de época ibérica, porque podía ser que fuera una intrusión. Parecía raro, pero podría ser, porque justo la zona donde está la necrópolis es donde se había desarrollado la batalla de Alarcos medieval, de Alfonso VIII contra los musulmanes. Entonces, lo primero que se hizo, hacer carbono 14. Bien, el carbono 14 nos dio lo que nosotros pensábamos, que efectivamente se trataba de restos de época ibérica. Bien, en la campaña, cuando nos incorporamos en agosto, continuamos, efectivamente, porque el hoyo del furtivo había sacado a la luz un trozo de la crátera y se veían también restos de hueso, continuamos la excavación de la fosa de estas que nos parecían cabezas. Y ya digo que el suelo es muy agresivo y también hace que los huesos parece que están bien conservados, pero están muy mal conservados. Y ya vimos en esta campaña de excavación, fíjense aquí, pues que aquí hay una mandíbula suelta, un hueso largo, que no es de cráneo, otro hueso largo. Aquí se ve más en detalle, ven la mandíbula con un hueso atravesando, ¿lo ven? Ya nos pareció que efectivamente eso no eran deposiciones primarias, que esos se habían depositado después, no les habían cortado la cabeza y las habían puesto allí a los 14. Encima además encontramos más. Bueno, ante esto, un hallazgo, es decir, sorprendente, sin ningún paralelo. Lo primero que hicimos, dado que no estaban quemados, que eran inhumaciones, es ponernos en contacto con un equipo, con el mejor equipo que estaba estudiando el ADN de las poblaciones antiguas. Y ese equipo es el equipo que dirige el doctor Carlos Lalueza y Íñigo Olalde, que se dedican a estudiar los ADN de las poblaciones antiguas, del primer milenio antes de Cristo. Pero como la mayor parte de las culturas del primer milenio antes de Cristo creman a los muertos, pues realmente tienen muy pocos individuos para poder estudiarlos. Entonces, cuando yo le llamé y le dije que teníamos un montón de cabezas o de cráneos inhumados, lógicamente le interesó, empezó a colaborar con nosotros, le mandamos muestras que han sido analizadas en Harvard y que ahora les contaré los resultados. Al mismo tiempo nos pusimos también en contacto con la Universidad Complutense, con la Escuela de Medicina Legal, con el equipo que dirige María Benito, para que nos hiciera el estudio antropológico. Bien, el estudio antropológico, que ya digo, todo esto está inédito, estamos ahora mismo estudiándolo para sacar un artículo, estamos trabajando en la interpretación, que realmente es muy complicada. Identificó que había 20 individuos, 20 personas. Casi todos son restos craneales, como ven, pero existen también otro tipo de restos, pero como ven, muy escasos. Y
que se trataba, como ya pensábamos cuando hicimos otra excavación, que eran deposiciones secundarias, es decir, que habían perdido los tejidos blandos antes de ser depositados allí, excepto una, que esa que se ve en la foto con la mandíbula, que podría ser el único resto, que podría ser una deposición primaria o que todavía conservaba parte de los tejidos blandos. Las edades de estos individuos, determinadas a partir de estos restos, jovencísimos. Hoy diríamos que son niños. La mayor parte, 9 de ellos, entre 3 y 12 años. Es decir, un individuo solo mayor, un joven y gente pequeños. Bueno, pequeños para en la actualidad diríamos que uno de 12 años pues es pequeño. En la sociedad ibérica pues a lo mejor no se considera tan pequeño, pero sí, son jovencitos, subadultos, como los llaman los antropólogos. ¿Qué resultado nos dio el ADN? El ADN, porque el ADN no te determina la edad, te determina el género, te determina parentesco, proveniencias y demás. Bien, de entrada se obtuvieron datos genéticos de 14 individuos, de los 20 que tenemos, aunque seguimos mandando muestras, ahí se puede sacar ADN. Yo cuando nos dio los resultados dije, pero ¿cómo es posible que no haya salido ADN de los 20 si sacan ahora ADN hasta de la saliva del neandertal? Dice, bueno, es que depende mucho del terreno. Entonces, si el terreno como este, pues ataca mucho al ADN, entonces, bueno, pues por eso solo se ha podido obtener datos genéticos de 14, que bueno, está mal, pero con un problema, y es que de estos 14 solo 4, digamos, bueno, 3, ofrecen ADN de calidad que permite estudiar parentesco, que permite ver relaciones, proveniencias y demás. Bien, y sí que nos determinó el género. Efectivamente, se trata de los restos que se encontraron junto a la tumba de la crátera, que es la que llamamos la tumba 80, eran 12 masculinos, 12 hombres y una mujer. Y al mismo tiempo que les mandamos a analizar estos restos, les mandamos a analizar también las inhumaciones de la necrópolis 2. ¿Por qué razón? Para comparar, porque los que estaban enterrados en la necrópolis 2 eran individuos enterrados de pleno derecho, estaban enterrados allí, mientras estos solo aparecían restos parte de las cabezas, eran deposiciones secundarias, para ver si eran poblaciones diferentes. Y nos dijeron que no son poblaciones diferentes, y eso ya es muy interesante, porque así ya descartábamos que fueran extranjeros o esclavos que habían venido, entonces son la misma población. Bien, se identificó, ya digo, solo de estos 14, solo 4 ofrecieron un buen ADN, y de estos 4, uno de ellos era uno de los niños de 3 meses o 6 meses de la necrópolis 2. Y fíjense qué interesante, lo malo es que solo tenemos 4 individuos con buen ADN, pero debe ser muy importante porque hace poco me escribieron también de la Universidad de Harvard que si les dejaba utilizar los datos para un estudio que estaban haciendo de poblaciones antiguas, porque tienen tan pocos restos, porque todos creman que por eso son tan interesantes. Bueno, ¿qué datos nos aporta? Pues de entrada que 2 de ellos, que además son de los jovencitos de 9 a 12 años, eran hermanos. Este no era hermano y este era un niño también, todos estos son niños. Y gracias al ADN, que estos eran los 4 que tenían, que estaba bien conservado, pues se puede ver esta relación entre ellos y se puede establecer proveniencias si tuviéramos más. Y lo que sí que se ha visto es que no son poblaciones de fuera, sino que son poblaciones similares en ADN a los que había aquí en la Edad del Bronce, porque en la Edad del Hierro, como queman, pues no sabemos cómo eran, pero parece que son de aquí. Y vean que cómo se puede ver cómo tenían los ojos, que los tenían oscuros, el pelo, las posibilidades, este tenía un porcentaje muy alto de tener el pelo negro, cómo aquí va disminuyendo, los hermanos muy similares, y solo un individuo, pero tenía el mismo contenido, parece que tendría un porcentaje más alto de poder tener el pelo más claro e incluso de tener también la piel más clara. Todos los demás, este tiene una piel intermedia, como la podemos tener ahora nosotros. Este era más pálido y más rubio, bueno, pues podría tener, pero es una población que a lo mejor venía de otra zona geográfica. Ven el interés que tiene el ADN para que nos aporte datos que nos permitan conocer, retratar cómo eran estas poblaciones de las que sabemos tan poco porque las cremaban.
Bueno, sigo avanzando en otro hallazgo también de gran interés y es este depósito de ofrendas que puede ser los restos de un banquete funerario en el que se amortizaron 49 piezas griegas, 49 piezas áticas. Es decir, que se permiten el lujo de cuando se muere alguien romper, porque además las rompen intencionadamente, las depositan al lado de una tumba. Pensamos que normalmente se llaman banquetes funerarios y licernium, porque pensamos que son los restos de un banquete funerario, pero fíjense, 49 piezas áticas, es como si ahora se muere alguien y tuviésemos 49, quiero decir yo, relojes, roles estos de oro y los rompiésemos y los depositáramos con el muerto. Es decir, esto significaría que éramos, bueno, riquísimos. Pues esto es un índice distintivo de estatus impresionante, porque son piezas que vienen directamente de Grecia. La mayor parte de las piezas, fíjense, están rotas intencionadamente, no las hemos recuperado todas, porque como no están enterradas, sino que estaban depositadas al lado de una tumba, pues en parte se han perdido, bueno, se han perdido porque esta zona también ha sido roturada y demás, y se han hecho, bueno, hemos podido reconstruir, pero ninguna entera, pero sí que vemos que son piezas, es un lote muy homogéneo de piezas relacionadas sobre todo con la bebida, por lo tanto puede ser un banquete funerario, una libación que se hace en honor al muerto y luego se rompe la vajilla. No hay muchos ejemplos en la península, pero hay, de esto sí que hay, a diferencia de las cabezas inhumadas, de esto hay pocos, pero hay pocos porque pocas culturas, pocas personas se pueden permitir amortizar, destrozar estas piezas que tienen tanto valor para ellos y tan difíciles de adquirir. Otro elemento de importación es este escarabeo, que aunque tiene una iconografía egipcia, aparece Isis, bueno, se ve un poco mal, pero creo, aquí casi se ve mejor, amamantando a un niño, que puede ser Horus, aparece aquí encima el disco solar, y aquí un personaje a menor tamaño, también con un disco solar que puede ser que puede representar al faraón. Es un elemento también de importación. Por la iconografía pensamos que debió hacerse en Tarros, que es un establecimiento púnico de Cerdeña, y nos indica también la llegada de los elementos púnicos al interior de la península. Este escarabeo apareció con 24 fusayolas, con un dado, con astrágalos, con una copa griega, pero en este caso no hemos podido identificar si se trata de una tumba femenina, masculina o infantil. Bueno, voy todos estos hallazgos, los que he hablado, son del siglo IV y me he fijado sobre todo en las importaciones, porque son estos elementos menos habituales, más extraordinarios. Las tumbas de la fase segunda, de lo que serían las tumbas del siglo II al siglo I, suelen tener un ajuar un poco más repetitivo. Aparece la urna, aparece la cubierta cerámica y normalmente pues un vasito de ofrendas, un ungüentario. Aquí tenemos esta tumba doble, que una era masculina y otra femenina. Aquí, para que vean una vez limpios las decoraciones tan ricas que tienen estas cerámicas. También esto para que vean qué tipo de recipientes cerámicos se utilizan generalmente como urnas. Vemos que algunos se utilizan a lo largo de todo el periodo, pero otros, por ejemplo, como los tarros, pues son más distintivos de la etapa final. Lo mismo pasa con las tapaderas, que se utilizan generalmente cuencos o platos, pero ya en la etapa final aparecen estas fuentes más grandes, algunas de ellas, bueno, vemos que casi todas están decoradas. Pensábamos que ninguna tenía decoración y cuando empezamos a limpiarlas, a mandarlas al restaurador, a los restauradores, pues vemos que casi todas están decoradas. Y aquí la diversidad también de vasitos de ofrendas, que estos sí que son muy típicos de la etapa final. También voy a mostrar rápidamente los ajuares más habituales, como las fusayolas, que ya he hablado de ellas que ya aparecían también en la Necrópolis II, aparecen prácticamente en tumbas de todos los periodos. Tradicionalmente se relacionan, es decir, son los elementos, los topes de los usos que se utilizan para hilar, pero el hecho de que aparezcan como ajuares de las tumbas pues nos hacen pensar que quizás están relacionadas pues con el hilo de la vida, se corta el hilo de la vida como hacen las parcas en el mundo griego y las moiras en el mundo cristiano. En esta necrópolis también aparece armamento
ofensivo como son las falcatas, y seguimos teniendo falcatas en tal estado de conservación que a veces queremos que no aparezcan porque realmente es dificilísimo su recuperación y costosísima económicamente. Puñales, estos corresponden, estos triangulares, biglobulares, que tampoco son demasiado frecuentes, pero en esta necrópolis, al haber encontrado tantas tumbas, pues empezamos a encontrarlos. Y una pieza realmente poco habitual son los cascos de bronce. Generalmente debían utilizar cascos que no eran de bronce, probablemente de cuero. Entonces es extraordinario hallar cascos de bronce, hay muy pocos. Y cuando se encuentran en muy mal estado de conservación. Este es un tipo de casco de tipo montefortino que se encontró, fíjense, pues en unas condiciones estupendas. El bronce se conserva mejor que el hierro. Sin embargo, luego tenemos otro resto de otro casco que probablemente fue sometido a la cremación, del cual solo queda un resto de nuquera, 2 restos de nuquera y el pivote del remate del casco. Una pieza de un narigón, de un bocado de caballo, un acicate, lo que nos indica también que esa persona poseía un caballo, que es otro elemento, ya digo, de prestigio. Estos son ajuares también poco habituales. Y, como no, aquí también nos aparece algo de oro, nos aparecen 2 pendientes de oro, que ya he dicho que son piezas muy poco habituales. En el capítulo adornos lo que salen muchísimo son muchísimas cuentas de collar, sobre todo de pasta vítrea, de cornalina, de cuarzo, etc. Bueno, he dicho que porque para interpretar todo esto necesitamos que haya un estudio antropológico y que ese estudio antropológico nos dé datos para poder conocer esa sociedad que está enterrada, que es lo que pretendemos. Entonces, el estudio antropológico de las cremaciones, vean que efectivamente hay un 71% que no se puede identificar, pero el otro 30% pues sí nos permite identificar y con eso es con lo que trabajamos mientras no tengamos más datos. Aparte de darnos información sobre el sexo y la edad de las personas que están enterradas, también nos dan información de si hay un enterramiento, que antes pensábamos que a cada enterramiento, que cada una le correspondía un enterramiento, y estamos viendo que no, que a veces hay enterramientos dobles, incluso triples. Entonces, aquí ven, pues bueno, hay un 17% de mujeres, un 12% de hombres, pero hay mucho indeterminado. Y hemos también visto pues, que hay enterramientos dobles de 2 mujeres, enterramiento doble de mujer, 2 enterramientos dobles de mujer y hombre, un enterramiento de hombre con niño, un enterramiento de hombre con incluso de 2 niños, 2 enterramientos de 2 niños juntos, todos estos cremados, y un enterramiento triple de hombre con 2 niños. También tenemos las edades genéricas en muchos casos, adultos, en este caso sí se puede determinar de forma general que son adultos, pero sin poder establecer los tramos de edad. Y como ven, un número de enterramientos infantiles muy pequeño. Esto suele ser habitual, que tengamos un porcentaje de enterramientos infantiles muy pequeño en el estudio de las cremaciones. ¿Eso significa que se morían muy pocos niños? No, probablemente no, sino que a lo mejor gran parte de los indeterminados son niños, o bien que algunos tenían otro tipo de ritual, pero que no deja huella en el registro arqueológico, porque si los inhumaban los acabamos encontrando, y mejor sobre todo que los cremados. Entonces es verdad que normalmente el porcentaje de enterramientos infantiles es bajo, pero es verdad que hay muchos indeterminados, entonces esos podían ser infantiles. También tenemos datos sobre las enfermedades que dejan huella en los huesos, claro, las enfermedades de los tejidos blandos como no se conservan, y bueno, pues ven aquí que lo más habitual y que podemos encontrar son las dentales, ¿no? Las caries, piorrea y demás, luego osteoporosis, bueno, enfermedades que muchas de ellas todas han pervivido hasta la actualidad. E incluso tenemos datos sobre la estatura. En el caso de las mujeres, la que menos medía, que parece muy bajita, 1,22, y la más alta, 1,47,5, parece que la estatura de las mujeres no era muy elevada. Claramente son más bajitas que los hombres, que no es que sean muy altos, pero bueno, están entre 1,63 y 1,66 centímetros. Todos estos datos nos permiten un poco acercarnos más a conocer esta población. Y bien, aparte de las analíticas que hemos hecho, de los estudios de las analíticas de cremaciones, de inhumaciones, del ADN, hemos realizado otras analíticas que las paso muy rápidamente para no aburrirles demasiado,
En casi todas las tumbas aparecen restos de fauna, quemadas o sin quemar, fragmentadas, y la mayor parte, lógicamente, serían ofrendas, y lo que más documentamos son ovicápridos. Hemos visto que los astrágalos, vulgarmente conocidos como tabas, aparecen en muchísimas tumbas, pero también hay restos de vacuno, de cerdo, incluso de perro y de ciervo. Los análisis carpológicos de las semillas, antracológicos, de los carbones, nos permiten también, nos dan datos sobre qué combustible se utilizaba para quemarlos, y también nos permite reconstruir cómo era el paisaje. Entonces, la presencia de fresno, cerezo, carrasca, pino, quercus, que ya conocíamos también cómo era el paisaje porque tenemos muchos análisis hechos carpológicos, antracológicos de la zona del poblado. Los análisis de los contenidos de las cerámicas también nos indican pues que muchas de estas cerámicas tenían restos de comida. Lo que pasa que el hecho de que hagamos analíticas no significa que siempre encontremos esos restos. Los pueden haber tenido, pero al final no se pueden detectar. Aparte que luego también los laboratorios, algunos están especializados en algún tipo de restos y no los pueden determinar. Pero en este caso sí que hemos podido encontrar grasa animal, de rumiante y no rumiante, y grasa vegetal. También hemos hecho análisis de las cuentas de collar para determinar de qué material están hechos, e incluso hicimos de una necrópolis, de una tumba, una tomografía computerizada para ver cuál era la posición de los restos antes de excavarlo, aunque excavamos por capas, que lo vamos viendo, pero nos pareció interesante hacer este escáner. Lo que pasa que se lo hicimos a dos urnas, y el resultado, la verdad, es que no fue muy bueno, porque una de ellas no tenía nada más que los restos de los huesos que se veían, y la otra tenía muchísimas, pero muy muy pequeñas cuentas de collar, pero no se detectaron en la tomografía. Y dije yo, anda, pues las resonancias luego pues no son muy útiles, ¿no? Porque no han encontrado, cuando nos hacen una resonancia a nosotros, y no ven aquí las cuentas de collar, pero es verdad que no se diferenciaban de los huesos. Entonces, bueno, la hicimos de dos y ya no hicimos más. El carbono 14, que es fundamental para datar, en arqueología es una obsesión fechar, conocer en el momento en el que estamos, y hemos hecho muchísimos. Y también estamos haciendo ahora análisis de estroncio, lo que pasa que solo se puede hacer sobre los restos inhumados, y como tenemos tan poquitos, pero estos restos inhumados, bueno, pues están dando también bastante juego. Bien, como conclusiones, debemos decir que esta necrópolis 3 tiene un gran potencial, porque está muy bien conservada, porque queda mucho por excavar. Tenemos más, casi 150 tumbas o más, y entonces nos va a aportar, y nos está aportando, muchísima información sobre el mundo funerario, y estamos todavía, como han visto, rascando. Es decir, no sabemos cuál es todavía su estratigrafía horizontal ni vertical, y nos queda muchísimo por estudiar. Hemos detectado, las hemos fechado entre el siglo IV y siglo I, es decir, que estamos en el momento de mayor esplendor del mundo ibérico, bueno, siglo V y IV, y en un momento muy interesante, que es el tránsito a la romanización. Es decir, el final del mundo ibérico. Estas gentes del siglo II I ya están bajo la órbita romana, ya se están romanizando. Por tanto, digamos que tenemos aquí de momento dos grandes momentos para estudiar. Por un lado, lo que es el mundo ibérico en su plenitud, y el tránsito, el cambio de esas sociedades que están ya romanizadas, es decir, que están bajo el dominio romano, que conserven todavía gran parte de sus tradiciones culturales. Hemos detectado cremaciones, que es lo habitual, y las inhumaciones tan inusuales en el mundo ibérico, pero que nos están resultando fundamentales para caracterizar a estas poblaciones, cómo eran, de dónde proceden, qué parentesco. Y no descartamos que, igual que hemos encontrado estas inhumaciones, podamos encontrar alguna más. La riqueza de ajuares, como han visto, nos indica una sociedad claramente jerarquizada. He hablado de las tumbas ricas, pero hay tumbas que no tienen nada. En la necrópolis 2 pocas, pero en la 3 muchísimas. Entonces, esta riqueza de ajuares nos indica que hay una minoría que se permite adquirir productos de lujo, como la crátera, como estas cerámicas que encima las amortizan, y sin embargo la gran mayoría pues no, pero hay una minoría, una élite que tiene contactos que le permite, es decir, a través del comercio adquirir estos productos, y también porque
su mentalidad y se ha transformado y participa de los elementos culturales de esas sociedades con las que está en contacto. Vemos también una de nuestras líneas de investigación, como ha señalado antes cuando me ha presentado Mercedes, es la mujer en época ibérica. Y lo que estamos viendo, eso ya es algo que veíamos, pero aquí se ve claramente que los estudios antropológicos, y gracias a ellos sabemos que no hay tumbas específicamente, tipos de tumbas específicamente femeninas ni masculinas, ni ajuares. Antes, cuando no había estudios antropológicos, se decía las fusayolas son de las mujeres y las armas de los hombres. Bueno, eso era cuando no había estudios antropológicos. Los estudios antropológicos revelan que no. Las diferencias de ajuar vienen por el estatus, no por el género. Y vemos, por tanto, que algunas mujeres gozan de los mismos privilegios que los hombres, porque tienen los mismos ajuares tan ricos o más como los hombres. De hecho, una de las tumbas más ricas de la cultura ibérica es de una mujer, que es la tumba de la Dama de Baza. Y bueno, yo espero que antes de jubilarme poder encontrar la Dama de Alarcos, porque igual que se ha encontrado la Esfinge, es decir, que hay escultura claramente, pues dado la riqueza y que está bien conservada, pues a ver si hay suerte y la próxima vez que nos reunamos aquí puedo presentarles a la Dama de Alarcos. Es un deseo que espero que se cumpla. Y bueno, este yacimiento no solo sirve como para investigar, que ven que aporta muchísimos datos, pero además de para investigar, que es de lo que he hablado durante esta hora, también es importante difundir el conocimiento, es decir, poner en valor los yacimientos para que la sociedad valore su patrimonio, quiera su patrimonio y entienda además lo que hacemos los arqueólogos. Y para ponerlo en valor, lo primero que hay que hacer es proteger el yacimiento. ¿Y cómo se protege el yacimiento? Vallándole. Y efectivamente, por suerte, se ha vallado. El año pasado, en marzo, se valló. Y esto ha sido fundamental porque en 2 años que ha estado desde que empezamos a excavar hasta que se ha vallado, ha habido al menos 5 intervenciones de los furtivos. Y eso que la Guardia Civil estaba pasando todo el día. Que arriba, es decir, está en el Cerro de Alarco, que es parque arqueológico, hay guías y hay gente. Pues debían ir por la noche, pero lo cierto es que 5 tumbas se han llevado por delante. Entonces, lo fundamental para poner en valor un yacimiento, lo primero es vallarlo. Efectivamente se ha vallado, se ha hecho también una pasarela. Claro, el yacimiento se está excavando, no se puede poner en valor de forma definitiva para que se visite, pero se ha hecho esta pasarela que permite pues, ver la excavación. Algunas de las tumbas se han puesto en valor de forma provisional para que por lo menos se vea y se entienda algo. Entonces, bueno, vamos en este camino y según se vaya excavando, pues iremos avanzando en esta puesta en valor, que la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha tenía muy claro que era fundamental, lo primero, vallarlo. Y por último, y no menos importante, este yacimiento sirve de prácticas para los alumnos. Yo, en los 40 años que llevo en la universidad, siempre he excavado con alumnos, porque me parece fundamental que se formen en los yacimientos y es una magnífica, cualquier yacimiento, práctica para los alumnos. Y una de las cosas realmente de las que me siento más orgullosa de mi carrera universitaria es de la formación de los alumnos. Muchos de los alumnos, algunos de los que están aquí, os agradezco que hayáis venido, incluida Mercedes, pues se dedican a la arqueología o a determinados aspectos del patrimonio, y creo que eso me hace sentir absolutamente satisfecha. Me da gusto saber que son amantes del patrimonio, que pueden vivir del patrimonio, que participan de ese amor al patrimonio que creo que yo bueno, les he transmitido en parte, y bueno, de hecho el hecho de que estén aquí pues indica bueno, pues que algo me agradecen. Muchas gracias por venir. Y bueno, esto todo lo he contado yo aquí, pero efectivamente no es obra mía, yo soy sola. Yo soy la directora porque soy la más antigua y la mayor, pero lógicamente este es un equipo que está formado por Javier Morales, que hoy no está aquí, que era el primer alumno que luego se incorporó como profesor de la universidad, que hizo la tesis conmigo. Después David Rodríguez, que sí que está aquí sentado, que también agradezco que haya venido, que también hizo la tesis conmigo, y después ahora es compañero en la universidad. Y los miembros más jóvenes, Pedro, que es becario postdoctoral, que ya ha hecho la tesis también conmigo, y que es becario Juan de la Cierva, y el más joven, Miguel Ángel, que también está ahí sentado, que está haciendo la tesis doctoral ahora. Bueno, esta foto en que estábamos
emocionados sacando la crátera. La emoción no se nota mucho porque estábamos a 40 grados en agosto en Ciudad Real, pero realmente estábamos emocionados por el hallazgo y sobre todo pensábamos, menos mal que los furtivos solo rompieron un trozo y se fueron, porque pensar que esta pieza tan excepcional se la pudieran haber llevado. Bueno, y por último, mi agradecimiento a los equipos de investigación que colaboran con nosotros desinteresadamente, solo interesados en la investigación, el doctor Íñigo Olalde y Carlos Lalueza, que son los que se ocupan del estudio del ADN, cuyas pruebas hacen en Boston, en la Universidad de Harvard, la doctora María Benito, que se ha ocupado del estudio antropológico de las inhumaciones, la doctora Olaya, de la Universidad de Santiago, que nos está haciendo también estudios de estroncio para ver también la alimentación de estas poblaciones, a partir siempre de los restos inhumados, porque las cremaciones no dan ese juego. Y el doctor Gianni Gallello, de la Universidad de Valencia, que nos está haciendo los análisis de sedimentos. Y bueno, quiero también un recuerdo muy especial para la familia Ayala, que Rafael y Sofía, que son los propietarios del terreno de la Necrópolis 2, que nos facilitaron siempre el trabajo. Incluso hicimos un sondeo para ver si encontrábamos más tumbas en la Necrópolis 2 y rompimos una tubería y todo era amabilidades y sonrisas, y siempre que hablo de la Necrópolis 2 les tengo que agradecer las facilidades que nos han dado. A Ignacio de la Torre, el director del Museo de Ciudad Real, porque siempre también colabora con nosotros, da todo facilidades para sacar las piezas y meterlas en el museo. Y bueno, no lo he puesto aquí, pero lo agradezco también muchísimo a la empresa Baraca, que hizo el seguimiento de la Necrópolis 3 y que luego nos pasó toda la información para que nosotros la estudiáramos. Y ya por último, y ya sí que acabo, mi agradecimiento a las entidades que han financiado y que sin ellas no sería posible realizar estos trabajos. En primer lugar, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es quien nos financia las excavaciones a través de sus proyectos de investigación arqueológica. La Universidad de Castilla-La Mancha, tanto la facultad como el Rectorado de Investigación, tenemos un proyecto también del Rectorado de Investigación, que son entidades que nos han financiado. Y también dos ayuntamientos, el Ayuntamiento de Ciudad Real, que lleva 3 años colaborando con nosotros y que es fundamental su ayuda para realizar gran parte de estas analíticas, porque algunas son desinteresadas, pero otras, por el contrario, bueno, pues hay que pagarlas porque son costosas. Y también el Ayuntamiento de Poblete, porque justo la Necrópolis 3 está en terreno del Ayuntamiento de Poblete, que durante un año también nos financió la restauración de las piezas arqueológicas encontradas aquí. Bueno, y sin más, espero no haberles aburrido demasiado. Estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Charo, por esta exposición tan increíble. Se abre el turno de preguntas por si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Sí. Hola. Te iba a hacer una pregunta, hija, pero antes enhorabuena por todo lo que habéis encontrado ahí, que me produce, como te puedes imaginar, mucha envidia por lo que se encuentra adentro, más adentro. No, mi pregunta era esa variabilidad cronológica que habéis encontrado entre el siglo IV y el I. Bueno, algunas cosas son evidentes, como la campaniense. ¿Está diferenciado la deposición de las tumbas o cómo va eso? ¿Todas unas encima de otras o cómo es? Bueno, llevamos todavía un poco excavado, pero efectivamente no está diferenciado. La mayor parte de las tumbas que hemos encontrado son tardías, pero aparece, por ejemplo, la tumba de la crátera, el Silicernium, aparecen intercaladas. Todavía no hemos encontrado una secuencia estratigráfica ni vertical ni horizontal, pero es que estamos, como yo digo, en la capa superficial. Suerte que hemos encontrado estas, como también son media hectárea, aparecen tanto en la zona de abajo, todavía no la hemos excavado. Entonces, las que han aparecido del siglo IV están intercaladas, excepto una que he puesto ahí que se ve que está superpuestas, es la única superposición que hemos encontrado, no aparecen en diferente nivel de momento, pero es verdad que no hay demasiadas tumbas del siglo IV. O sea que todo es tardío. No, todo es tardío, no. Los cálatos eran tardíos también. La mayor parte de las tumbas excavadas son tardías porque estamos como en la zona, digamos, más superficial, pero intercaladas con eso aparecen estas tumbas antiguas del siglo IV, que todavía no hay muchas.
Muchas gracias por lo que hemos aprendido. Una pregunta que no la conozco, no lo sé, ¿qué eran? ¿Agricultores? ¿Y qué cultivaban? Por curiosidad, simplemente. No, porque no da tiempo a explicarlo todo, ya está. Pues sí, son agricultores, ganaderos, son, digamos que básicamente agricultura y ganadería, pero agricultores sobre todo tienen cereales, pero también hay frutales, es decir, pero básicamente los cereales, sí. Hola. Mira, yo quería preguntar, los ajuares de armas, sobre todo las falcatas, aparecen amortizadas, inutilizadas. Sin embargo, esa tan especial con las filigranas de plata no está inutilizada. ¿Por qué? ¿Qué interpretación le dais a eso? Efectivamente, la mayor parte de las, no solo de las falcatas, sino de las armas en general, incluso hasta las puntas de lanza, están amortizadas, están dobladas. Da la sensación de que esa es una de prestigio. No tenemos tampoco claro si las que amortizan, ¿por qué las amortizan? Es decir, que si las doblan para realmente que no se utilicen más, o es un ritual que se hace. Entonces, bueno, pensamos que esa es una falcata no utilizada, de prestigio, claramente, la anielada, pero no te puedo decir mucho más. Claro, muchísimas gracias por la conferencia. Te quería preguntar, ¿los ajuares y las piezas que habéis encontrado están en algún museo? ¿Las tenéis todavía reservadas? ¿Lo vais a poner luego en la necrópolis o cómo lo vais a poner? Sí, sí. Bueno, por ley todos los ajuares, todos los materiales arqueológicos que se encuentran en una excavación, por ley, cuando se estudian, van al Museo Arqueológico. Entonces, gran parte de estos ajuares están todavía en estudio, entonces solo los tenemos todavía en la facultad estudiándolo, pero otros ya están entregados. Por ejemplo, la crátera, nos dimos una prisa tremenda en restaurarla, que os digo que la restauradora estuvo 2 meses, la pobre ahí, dale que te pego, porque iban a hacer una exposición en el Museo Provincial y querían exponerla, entonces esa ya está allí y hay algunas piezas más que están. No he dicho, porque bueno, como había tantas cosas que decir, que aunque tenemos mucho material sacado, es decir, mucho está en estudio, otros ya lo tenemos publicado, es decir, por ejemplo, la crátera, el escarabeo, el silicernium, todos estos elementos tan significativos, pues nos hemos dado bastante prisa en estudiarlos, están ya publicados. Los otros vamos al ritmo que podemos porque hay tantísimo trabajo y sobre todo que precisa primero una labor de restauración. Esa labor es larga y costosa económicamente, entonces eso hace que vaya más despacio, pero sí, las piezas más singulares, por ejemplo, la espada está anielada, que está restaurada, está expuesta, el silicernium, el depósito de ofrenda, los 49 vasos, esas partes están expuestos también. Las piezas más significativas las hemos estudiado y ya están, el escarabeo incluso ya está en el museo, se puede en el Museo Provincial de Ciudad Real. Muchas gracias. Es usted una extraordinaria comunicadora. Muchas gracias. Pero absolutamente. Mire, perdone mi ignorancia, pero la crátera que encontraron tenía todo lo que es el colorido conservado o se lo restauraron, porque es que si no llega a ser por el bocado del furtivo parece nueva. Y luego la segunda pregunta que quería hacerle, no me ha quedado muy claro si los enterramientos se hacían de 1 año para abajo a 0 o también algunos adultos, como me ha parecido entender, también son enterrados. Muchas gracias. Muchas gracias. La primera pregunta de la crátera, no, el color es, las cerámicas griegas tienen una factura magnífica, entonces se conservan muy muy bien. Entonces lo único que se ha hecho en la restauración ha sido levantar la capa de carbonatos de concreciones que tenía, o sea, no se le ha añadido nada, es la propia calidad de esas cerámicas que son de una calidad extraordinaria. Y con respecto a la segunda pregunta, me dice si hay individuos adultos que estén enterrados, no quemados, ¿no? Me ha preguntado. Bueno, como he dicho, lo habitual es que se cremen, pero la excepción son esos 20 individuos que están incompletos, de los cuales se conserva prácticamente solo los restos del cráneo, porque de la cara hay algunas mandíbulas, pero de los huesos de la cara muy pocos. Entonces, esos sí que son inhumados, pero eso es lo excepcional. No tenemos ningún referente, ningún paralelo, nada similar. Es decir, algún cráneo tenemos en algún poblado ibérico ahí puesto con un clavo que se ha considerado que es como un trofeo clavado allí en el poblado, pero en área de necrópolis y encima este conjunto nada parecido tenemos.
me da miedo preguntar, no se va a levantar otra mano. Si no hay ninguna otra pregunta, pues nada, agradecerles nuevamente su presencia aquí en el Museo Arqueológico Nacional. Muchas gracias por venir y muchas gracias, Charo, por venir y presentarnos estos hallazgos tan increíbles que esperemos que sigan dándonos buenas noticias. Muchas gracias. Muchas gracias.